¿Y si África se convierte en el cazador, no en la presa? Imagina por un instante que enciendes la televisión nacional en Burkina Faso. Una tarde cualquiera, sin previo aviso, la rutina se interrumpe. La pantalla transmite, en alta definición, imágenes inéditas provenientes del interior de un centro de datos de la más alta seguridad, ubicado en Dakar, Senegal. No hay música, ni locutores, ni efectos especiales. Solo imágenes crudas y directas, en las que técnicos franceses e israelíes, vestidos de civil y con credenciales aparentemente legítimas, manipulan información ultraconfidencial, mensajes internos, estrategias de defensa, movimientos cifrados de la alianza militar AES. Todo, capturado segundo a segundo, sin cortes ni ediciones. De repente, y en medio de un silencio absoluto, aparece el presidente Ibrahim Traoré. No amenaza ni acusa, solo dice, con la serenidad de quien sabe lo que hace: lo vimos todo desde el primer día. El país entero se queda sin aliento. Los medios internacionales tardan en reaccionar, pero en los círculos de inteligencia, la conmoción es instantánea. Es la primera vez en la historia contemporánea que una nación africana expone públicamente, en tiempo real, a una red extranjera de espionaje digital operando en su propio territorio. El mensaje es demoledor. África no solo protege su soberanía digital, también puede atrapar a las potencias que intentan vulnerarla, y tiene el coraje de hacerlo público. Durante unos instantes, el mito de la debilidad tecnológica africana se desmorona ante los ojos del mundo. Sin embargo, el peligro acecha. Si África no asegura el control total de sus datos, ni revela la verdad cuando es crucial, puede perderlo todo: su seguridad, su reputación y su derecho a trazar su propio futuro. Para comprender la magnitud de este momento, hay que volver al inicio, la operación secreta que se gestó en Dakar. Como ocurre en las mejores novelas de espionaje, la historia comenzó mucho antes de que las cámaras se encendieran. Todo partió de una sospecha y de un audaz plan en la sombra, de esos que solo son posibles cuando hay paciencia, visión y disciplina colectiva. Todo comenzó como un simple acuerdo de cooperación tecnológica, uno más de los cientos que se firman cada año en África Occidental. Pero bajo la superficie, cada gesto tenía dobles y hasta triples intenciones. Francia y Emiratos Árabes Unidos anunciaron, con gran fanfarria, un ambicioso proyecto para modernizar la infraestructura digital de Dakar, Senegal. Prometían servidores de última generación, almacenamiento en la nube de capacidad casi ilimitada, enlaces satelitales de alta velocidad y sistemas redundantes de respaldo. El centro de datos sería controlado por contratistas franceses, mientras consultores israelíes, supuestamente civiles, asumirían la ciberseguridad y las auditorías técnicas. Sin embargo, Burkina Faso impuso una sola condición: la soberanía técnica absoluta sobre todo lo que se instalara. A ojos de los extranjeros, parecía una formalidad negociable, un detalle sin importancia. Pero en realidad, era la clave que cambiaría todo el juego. La historia está llena de ejemplos de cómo una pequeña cláusula puede alterar el destino de las naciones. Basta recordar el Tratado de Kioto, cuyas disposiciones técnicas sobre emisiones de carbono reconfiguraron la industria global, o el caso de Finlandia en la Guerra Fría, que impuso neutralidad digital a cambio de su supervivencia política. Mientras los equipos internacionales trazaban sus planes para controlar la infraestructura y recolectar inteligencia, un grupo de ingenieros africanos, trabajando desde la sombra, levantó una arquitectura secreta. Usaron técnicas avanzadas de duplicado digital, similares a las que utilizó Estonia tras los ciberataques de 2007, para crear una red ficticia idéntica a la original de la alianza AES. Cada servidor, cada terminal, cada cable tenía un gemelo oculto, pero toda la información que circulaba era una simulación meticulosamente elaborada. Los agentes extranjeros, convencidos de su superioridad, no sabían que cada intento de espionaje era vigilado y grabado desde el primer acceso. Los supuestos expertos en ciberseguridad caían, sin saberlo, en una trampa perfecta diseñada en Ouagadougou. Durante más de 3 meses,
90 días consecutivos, los equipos foráneos extrajeron terabytes de datos, convencidos de estar accediendo a inteligencia sensible de la AES. Ignoraban que cada archivo, cada correo, cada documento había sido fabricado para ser convincente y, al mismo tiempo, revelar sus verdaderos intereses y métodos. En Burkina Faso, un equipo de analistas registraba cada acceso, cada táctica de infiltración, cada movimiento de los técnicos en Dakar. Toda la operación extranjera era monitoreada en tiempo real, transformando el centro de datos en el escenario de una vigilancia inversa jamás vista en la región. Es una estrategia que recuerda a la Operación Mincemeat de la Segunda Guerra Mundial, cuando los británicos engañaron a la inteligencia nazi con documentos falsos, cambiando el curso de la guerra en el Mediterráneo. En juego no estaba solo la infraestructura digital, sino la soberanía informativa y la reputación internacional. Si el control hubiera quedado en manos ajenas, la explotación de secretos nacionales y la pérdida de autonomía habrían sido inevitables, poniendo en riesgo la seguridad y el futuro de toda África Occidental. Imagina qué habría pasado si, en 1960, Ghana hubiera cedido el control de su oro a empresas extranjeras sin supervisión. La historia económica de África sería hoy muy distinta. Sin embargo, la batalla decisiva no se libraba en los cables ni en los servidores, sino en quien controlaba la narrativa y la capacidad de exponer la verdad ante el mundo. La historia de las independencias africanas, desde la de Argelia hasta la de Namibia, demuestra que la batalla por la imagen y el relato es tan crucial como la de los recursos materiales. La revelación de la operación desató una ola de reacciones internacionales. Lo que sucedió en Dakar estaba a punto de sacudir la percepción global del poder africano en el ámbito digital. El efecto fue inmediato, como el estallido de una bomba silenciosa pero devastadora. ¿Qué harías si tuvieras en tus manos la prueba indiscutible de una intromisión extranjera en el núcleo de tu país? En Burkina Faso, la respuesta no fue precipitada. Fue quirúrgicamente calculada. Durante meses, el equipo de contrainteligencia rastreó cada detalle: accesos, grabaciones, rostros, mensajes interceptados. Nada quedó al azar. Se aseguraron de documentar cada paso, de modo que el escándalo no dependiera de interpretaciones, sino de hechos irrefutables. No expulsaron a los agentes, ni cerraron el centro de datos en Dakar. Decidieron observar, permitiendo que la operación enemiga siguiera viva mientras documentaban cada paso. Los movimientos de los técnicos extranjeros, sus intentos de penetrar archivos clasificados de la alianza AES, quedaron registrados. Burkina Faso convirtió su vigilancia en la trampa perfecta. No solo capturaron a los intrusos, sino que cartografiaron toda la red de infiltración. Es una táctica similar a la que empleó la inteligencia cubana en los años 70, permitiendo la operación de espías extranjeros para identificar redes enteras de infiltrados. En vez de responder con diplomacia o ataques encubiertos, el gobierno apostó alto. Un día, sin previo aviso, la televisión nacional interrumpió su programación. Durante poco más de 2 minutos, el país y el mundo vieron imágenes nítidas del centro de datos de Dakar. Allí, técnicos franceses e israelíes, vestidos de civiles y con credenciales aparentemente legítimas, manipulaban documentos de máxima confidencialidad. Estrategias militares, comunicaciones internas e información cifrada sobre despliegues de seguridad en el Sahel. La evidencia era tan clara que resultaba irrefutable. Las cámaras habían captado todo. De inmediato, apareció el presidente Ibrahim Traoré en pantalla. Su mensaje fue cortante, sin amenazas ni juicios. No acusamos, documentamos. El mundo cree que África es ciega. Hoy abrimos los ojos. El silencio fue total. Pero el efecto, devastador. París, Tel Aviv y Washington convocaron reuniones de emergencia. Los gobiernos occidentales y sus medios intentaron desacreditar la emisión, llamándola manipulación extranjera, insinuando una operación rusa, iraní o china. Ejemplos similares abundan en la historia reciente. En 2013, cuando Edward Snowden filtró documentos de la NSA, Estados Unidos primero negó,
y luego trató de desacreditar a quien filtró la verdad. La ofensiva de desinformación fue feroz, pero Burkina Faso y la alianza AES tenían una carta más. Antes de la revelación, cada prueba había sido registrada en una blockchain pública, verificable por cualquiera. Laboratorios internacionales analizaron los videos y registros, certificando su autenticidad. Nadie pudo tapar la verdad. Por primera vez, África demostraba que podía proteger su soberanía digital y desenmascarar un complot internacional ante el mundo. El uso de tecnologías descentralizadas, como blockchain, recuerda a cómo activistas en Hong Kong aseguraron la integridad de sus protestas en 2019, protegiendo evidencia contra la manipulación estatal. El riesgo era gigantesco: represalias informáticas, presiones diplomáticas, campañas globales de manipulación. Pero la apuesta de Burkina Faso era inquebrantable: autonomía y verdad, sin miedo a las consecuencias. El equilibrio del poder informativo acababa de cambiar para siempre. En la historia de las relaciones internacionales hay pocos momentos comparables. Cuando India probó su primera bomba nuclear en 1974, cambió para siempre la percepción global de su poder. Lo de Dakar tiene ese calibre en el mundo digital. La noticia se propagó como pólvora, sacudiendo alianzas y despertando nuevas preguntas sobre la seguridad digital en el continente africano. Pero detrás de la exhibición pública, una red de actores se movía en la sombra, lista para la siguiente jugada. El viejo juego de la dependencia tecnológica estaba llegando a su fin. Lo que inició como una defensa aislada se transformó en doctrina continental. África ya no aguarda, ahora dicta sus propias reglas. La revelación pública del caso Dakar no solo expuso una red internacional de espionaje, sino que alteró para siempre la comprensión africana de la soberanía digital. Un antes y un después, tan marcado como la independencia de Ghana en 1957 o la caída del apartheid en Sudáfrica en 1994. Desde ese momento, gobiernos africanos comenzaron a revisar uno por uno los antiguos acuerdos tecnológicos, suspendiendo contratos dudosos y exigiendo transparencia absoluta en cada infraestructura digital presente en su territorio. Por primera vez, las condiciones no las fijaban expertos extranjeros, sino los propios líderes africanos. En Marruecos y Nigeria, comités parlamentarios exigieron auditorías a todos los centros de datos gestionados por multinacionales. En Senegal, decenas de miles de ciudadanos salieron a las calles, exigiendo una investigación imparcial y el control nacional de los datos almacenados en el centro de Dakar. El mensaje era rotundo: los datos africanos han dejado de ser moneda de cambio, son patrimonio nacional y merecen resguardo local. Hubo protestas similares en Túnez, cuando se descubrió el uso de software extranjero para espiar a activistas. El bloque AES reaccionó de inmediato, acelerando la creación de zonas de soberanía de datos, expulsando asesores foráneos y reemplazándolos por equipos de ingenieros nacionales formados en la región. El control de las redes críticas ya no se delega. Ahora se ejerce desde dentro y en defensa de los propios intereses. Ghana, por ejemplo, lanzó un programa nacional de becas para formar a 10.000 jóvenes ingenieros en ciberseguridad entre 2024 y 2029. El presidente Traoré fue tajante: esto no es otra guerra fría digital, es el fin definitivo del sometimiento colonial. Sus palabras recorrieron medios internacionales y marcaron un giro en la narrativa global sobre África y la tecnología. Las portadas de diarios como Le Monde y The New York Times dedicaron editoriales completos a analizar el nuevo paradigma africano. El llamado efecto Ouagadougou se hizo sentir rápido. Cualquier intento de espionaje digital en África conlleva el riesgo real de quedar al descubierto y recibir sanciones coordinadas. La respuesta africana elevó los estándares y aumentó el coste de operar en la sombra. Casos recientes, como el veto a empresas occidentales en licitaciones públicas en Nigeria tras un intento de espionaje, evidencian esta nueva realidad. Inspirados por el ejemplo africano, varios países de América Latina y Asia se sumaron al debate, viendo en la reacción de Dakar
una oportunidad para dialogar sobre autonomía tecnológica y protección de datos frente a presiones externas. El eco de Dakar cruzó océanos y abrió una conversación sur-sur sin precedentes. Brasil y Malasia anunciaron foros conjuntos sobre soberanía digital, y Argentina propuso la creación de un observatorio global del sur sobre ciberseguridad. Europa optó por el silencio estratégico. Occidente observa con inquietud, temiendo perder acceso privilegiado e influencia en los nuevos flujos de información africanos. El viejo orden digital tambalea. La Comisión Europea, sin embargo, anunció el lanzamiento de una revisión interna de sus políticas de cooperación tecnológica con África. El debate es inevitable. ¿Quién controla los datos? ¿Quién vigila a quienes vigilan? La batalla ya no es solo por las infraestructuras, sino por el derecho inviolable de los pueblos a decidir el destino de su información más delicada. Es una pregunta tan antigua como el derecho romano, pero ahora se juega en la era de la inteligencia artificial y el Big Data. Lo que está en juego es el porvenir digital del continente, la capacidad africana de decidir su propio futuro frente a la presión, el aislamiento o incluso la retaliación de potencias externas. La soberanía tecnológica deja de ser teoría y se convierte en principio que se escribe, día tras día, en cada servidor y cada red. Así como la banca nacional fue clave en la emancipación económica del siglo XX, el control digital será la piedra angular de la independencia en el siglo XXI. Pero la reacción africana, aunque firme, no garantiza un futuro sin amenazas. La resistencia internacional apenas comienza a organizarse en las sombras. La historia enseña que los actores desplazados rara vez se resignan sin dar batalla. Basta recordar la reacción de las potencias coloniales tras la independencia argelina, o el bloqueo a Cuba tras la revolución. La nueva independencia africana ya no se escribe solo en papel, ahora se compila línea por línea y se blinda en servidores bajo control propio. El ejemplo de Ruanda, que tras el genocidio de 1994 apostó por el desarrollo tecnológico propio, es inspiración para el continente. El efecto de la operación de Dakar recorrió el continente como una descarga inesperada. Burkina Faso no solo resistió una intrusión, sino que transformó la humillación prevista en una victoria sin precedentes. En la cumbre siguiente de la Unión Africana, presentó el primer pacto de datos soberanos, un marco legal y técnico que exige que toda información africana se almacene y procese exclusivamente bajo jurisdicción africana y conforme a leyes africanas. Es un paso comparable a la adopción del Protocolo de Maputo sobre derechos de la mujer, que marcó un antes y un después en la legislación africana. El eco de esta decisión fue inmediato. Mali, Níger, Guinea y Tanzania adoptaron pronto variantes locales del pacto, blindando centros de datos y exigiendo auditorías independientes a cualquier empresa extranjera que desee operar en sus redes. Sudáfrica y Egipto, aunque tradicionalmente cautos, iniciaron consultas públicas para adaptar el modelo a sus realidades. Pero la Alianza de Estados del Sahel fue más allá. No basta custodiar servidores. Toda empresa tecnológica extranjera que quiera acceder a mercados africanos debe abrir sus códigos fuente y someterse a auditorías periódicas por agencias técnicas africanas. Es una ruptura tajante con décadas de dependencia y opacidad. Etiopía, por ejemplo, exigió a multinacionales abrir sus algoritmos de reconocimiento facial, tras denuncias de discriminación contra comunidades locales. Occidente reacciona con amenazas de sanciones y advertencias de aislamiento digital. Pero la respuesta es firme. No tememos la desconexión, tememos la dependencia. La AES demuestra que la autosuficiencia digital no solo es posible, sino urgente y alcanzable. La experiencia de Irán, que desarrolló su propia red nacional tras las sanciones, es estudiada como referencia. Mientras el norte global protesta, África avanza y empieza a exportar sus nuevos modelos de ciberdefensa y soberanía de datos hacia América Latina, el sudeste asiático y otros países del sur global. Lo que era considerado periferia tecnológica se convierte en laboratorio de soluciones adaptadas a realidades propias. Vietnam, por ejemplo,
adoptó parte de la estrategia africana para proteger sus datos gubernamentales. Este giro desencadena un efecto dominó en la educación. Nacen nuevas escuelas técnicas, se otorgan becas a jóvenes programadores y se tejen alianzas abiertas con instituciones y comunidades de software libre de todo el mundo. Una generación completa, desde Niamey hasta Bamako, comienza a formarse no solo como usuaria, sino como creadora y protectora de su futuro digital. Senegal lanzó una red nacional de jóvenes criptógrafos, con más de 5.000 estudiantes inscritos en el primer año. La revolución que estalló en los servidores de Dakar ya no es solo política. Es educativa, cultural y profundamente tecnológica. El antiguo relato de debilidad africana se desvanece. La dignidad y el control propio reemplazan el miedo y la dependencia. Cada estado que adopta estos principios levanta una muralla más contra la injerencia y construye una base más sólida para su propio desarrollo. Ghana, por ejemplo, estableció una comisión permanente de vigilancia digital, compuesta por expertos civiles y militares. El verdadero peligro no es el aislamiento, sino ceder la autodefinición a intereses ajenos. Renunciar a este nuevo pacto sería hipotecar el porvenir de generaciones africanas, perpetuando la dependencia y el rezago. La experiencia de Haití, que perdió el control de sus datos sanitarios durante la pandemia, es un recordatorio de lo que está en juego. Pero mientras África avanza en su revolución digital, nuevos actores internacionales empiezan a mover sus piezas en las sombras. La batalla por la soberanía de los datos apenas comienza. Los intentos de interferencia evolucionan, desde la manipulación de redes sociales hasta la introducción de malware en sistemas críticos. Hoy, la pregunta ya no es si África puede, sino si el resto del mundo está preparado para una África que escribe su propio destino. La operación en Dakar fue mucho más que una respuesta táctica ante una amenaza invisible. Fue una declaración de principios. La vigilancia y el dominio de las tecnologías digitales dejaron de ser privilegios exclusivos de las potencias tradicionales. Burkina Faso, al transformar una trampa de espionaje en un espejo global, rompió mitos de décadas sobre la supuesta inferioridad tecnológica africana. El continente dejó de ser un terreno pasivo. Ahora es arquitecto y custodio de su futuro digital. Países como Botsuana y Angola, tradicionalmente alejados del debate tecnológico, ahora participan activamente en la construcción de políticas de soberanía digital. Lo más crucial es que esta acción interrumpió el ciclo de dependencia y silencio. Con cada registro, cada transmisión intervenida, cada rostro revelado, se instaló una verdad incómoda. África ya no solo comprende las reglas del juego, ahora también sabe cambiarlas cuando conviene. En el mundo de los algoritmos, los que saben escribir el código deciden el destino. Ignorar este momento sería un error colosal. Si África renunciara a su nueva posición de fuerza, desperdiciaría la oportunidad histórica de transformar su narrativa, su reputación y su influencia internacional. Peor aún, cedería la soberanía de sus datos y recursos a intereses foráneos, casi siempre opacos. La historia está llena de ejemplos de naciones que perdieron su oportunidad de emancipación digital, como Filipinas tras la privatización de sus redes en los años 90, y hoy luchan por recuperarla. Por eso el llamado es urgente. La vigilancia constante debe ser la norma. La cooperación internacional solo tiene sentido si es transparente, recíproca y respeta los límites de la soberanía digital. No basta con promesas. Hacen falta mecanismos verificables, auditorías constantes y participación ciudadana. Ahora toca consolidar redes de confianza entre naciones africanas, invertir en talento local y proteger el futuro digital con instituciones sólidas y ciudadanos informados. Cada decisión de hoy, cada alianza que se firme, puede fortalecer la independencia tecnológica o dejarla vulnerable durante generaciones. Los ejemplos de éxito, como la Red Panafricana de Universidades Digitales, demuestran que el futuro se construye en comunidad. La lección de Dakar es contundente. La inteligencia y la soberanía no se imploran, se construyen con visión, disciplina y unidad. La responsabilidad recae en líderes, técnicos y sociedad civil para mantenerse vigilantes,
exigir transparencia y resistir presiones externas. Un solo descuido puede abrir la puerta a décadas de dependencia, pero una sola decisión valiente puede cambiar el destino de millones. África tiene la oportunidad de marcar el compás de una nueva era digital, donde el control y la seguridad de la información sean la norma. Perder este impulso sería traicionar una transformación irreversible que ya resuena en el mundo. El futuro está en manos africanas, y el mundo entero observa, preguntándose si está listo para una África que ya no es la presa, sino el cazador de su propio destino.